Muy buenos días, mi nombre es Natalia Valencia, soy instrumentadora quirúrgica de la clínica Cardiovir y el día de hoy les voy a hablar acerca de canulación en ECMO, todos los conceptos que tienen que ver enfocado con la instrumentación quirúrgica y la técnica como tal y el paso a paso de todos los insumos y lo que tenemos que tener para poder montar un ECMO percutáneo, sea veno-venoso o veno-arterial. Como generalidades del ECMO, como ya lo han podido tener en diferentes charlas, pero aquí vamos a hacer como un repaso muy rápido. Son los tipos de ECMO que podemos hacer. Entonces tenemos el ECMO veno-venoso, en el cual le vamos a dar una asistencia al pulmón, ya sea porque el pulmón tenga un SRA o algún tema de inflamación o alguna respuesta en la cual ese pulmón no pueda ser ventilado y manejado a través de las maniobras básicas de UCI. Entonces en este ECMO lo que vamos a hacer es dar la asistencia única y exclusivamente al pulmón, supliendo la función de este, oxigenando la sangre a través del circuito y de la consola del ECMO. Y tenemos el ECMO veno-arterial, en el cual vamos a darle asistencia al corazón y al pulmón. Normalmente por pacientes que tengan una falla cardíaca derecha, pacientes en shock postcardiotomía o pacientes que tengan algún tipo de problema cardíaco y que por ende el corazón no pueda suplir su función de ser bomba y enviar la sangre con la potencia necesaria, sea al tronco pulmonar para que vaya a los pulmones y se oxigene, o a la aorta para todos los vasos y el resto de órganos del cuerpo. Entonces, en el ECMO veno-arterial, como suplimos la función del corazón, que es la bomba, al mismo tiempo ayudamos y suplimos la función del pulmón, por eso lo denominamos veno-arterial y veno-venoso. Vamos a hacer un repaso básico por anatomía, porque ustedes tienen muchos conceptos, pero sobre todo viendo el flujo de sangre, cómo se hace flujo de sangre y cómo sería la canulación en un ECMO veno-venoso y veno-arterial. Entonces, tenemos que la sangre viene a través, la sangre desoxigenada viene a través de las venas cava superior y la vena cava inferior. La vena cava superior trae toda la sangre que viene del tren superior del cuerpo, es decir, miembros superiores, cabeza y cuello. Trae la sangre desoxigenada y desemboca en la aurícula derecha, y la vena cava inferior trae la sangre desoxigenada que viene de todo el hemicuerpo inferior, piernas y órganos abdominales. Ambas desembocan en la aurícula derecha, pasan a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho y envían la sangre a través de la arteria pulmonar al tronco pulmonar, y esta va a los pulmones para que el pulmón haga el intercambio gaseoso, que es la función de él. Hasta aquí, este lado derecho del corazón, tenemos la asistencia en el ECMO veno-venoso. Si ese pulmón no puede hacer su función de hacer el intercambio gaseoso, entonces lo que nosotros hacemos es drenamos a través de una cánula que se pone a nivel de la cava inferior por vasos periféricos, como lo voy a comentar ahora. Drenamos la sangre del hemicuerpo inferior, que es la mayor cantidad, esa la mandamos al circuito del ECMO y después a través de otra línea regresa la sangre oxigenada a través de una cánula que ponemos en la cava superior. Esta cánula de la cava superior lo que va a hacer es enviar la sangre ya oxigenada a través del tronco pulmonar y después va a los pulmones. Como el pulmón no logra hacer su función, por eso tenemos que inyectar de una vez la sangre oxigenada. Y regresa esa sangre ya oxigenada a través de las venas pulmonares, que son dos izquierdas, dos derechas, ingresa a la aurícula izquierda, después pasa por la válvula mitral, al ventrículo izquierdo y de ahí sale por la válvula aórtica a toda la aorta y los vasos del cuello y el resto del cuerpo. Ese sería como el flujo de sangre. Si yo tengo una falla cardíaca, sea por una patología de base que tenga el paciente o un shock postcardiotomía, este corazón no va a lograr dar la potencia para que la sangre salga oxigenada. Entonces en un ECMO veno-arterial lo que yo hago es dreno la sangre desoxigenada a través de una cánula que pongo en toda la aurícula derecha periférica, la mando a la consola la oxigena y me regresa la sangre ya oxigenada a una arteria para cumplir esa función de bomba que hace el corazón. Entonces la máquina oxigena, que es la función del pulmón, y la manda a una arteria para poder que la sangre salga con la potencia necesaria, mientras ese corazón reposa y va mejorando sus condiciones para poder después destetarlo del ECMO. Esa es como la anatomía básica. Ya vamos a hablar de la anatomía periférica, porque como les he venido contando, toda la canulación la hacemos a través de un sistema periférico. No canulamos normalmente directamente en el corazón, porque eso implicaría más riesgos de infección, de mediastinitis, porque tendríamos que tener el pecho abierto mucho rato del paciente o muchos días.
Entonces lo que hacemos es canular mejor perisférico, de tal forma que ese paciente pueda suplir los requerimientos que tiene, pero al mismo tiempo disminuir el riesgo de infección. Bueno, entonces hablando del sistema venoso y de toda la parte del sistema circulatorio venoso, tenemos que existe una yugular interna, tanto derecha como izquierda, una yugular externa derecha e izquierda. En el lado derecho, esa yugular se une y conforma inmediatamente la cava superior. En el lado izquierdo, como es un recorrido más largo, entonces la yugular interna y externa se unen en la vena innominada y de ahí ya llegan a la cava superior a drenar a la aurícula derecha. Después, en el sistema inferior, entonces tenemos la cava inferior, que en la parte abdominal sería la vena cava abdominal, y de ahí hace una división en la vena ilíaca, tanto derecha como izquierda, y después se conforma la vena femoral común, que sería donde vamos a hacer la canulación venosa periférica. El sistema circulatorio arterializado, entonces tenemos la aorta ascendente, los vasos del cuello, después sigue la aorta transversa, la aorta descendente, continúa con la aorta abdominal y de ahí tiene la división en las ilíacas y las femorales. Aquí tenemos mucho más claro cómo es la parte del sistema venoso. Entonces tenemos yugular interna, yugular externa, yugular interna derecha, yugular externa derecha, vena innominada y aquí conformando la vena cava superior que llega a la aurícula. En el sistema venoso femoral, como les explicaba ahorita, aquí está la vena cava abdominal, de ahí se dividen las venas ilíacas, tanto derecha como izquierda, ahí da la ilíaca interna y la ilíaca externa, y después se conforma en la vena femoral común, donde ya se divide el sistema profundo y superficial en las diferentes afenas. En este punto, que está en un círculo, es el punto donde yo voy a introducir la cánula venosa de drenaje. Esa cánula es una cánula muy larga, entonces la haciendo desde acá y la subo hasta que me llegue a la aurícula o al punto donde yo necesito según el ECMO. En el sistema arterial, entonces tenemos aorta abdominal, arteria ilíaca, aquí se conforma la arteria femoral común y ya en este lado está la arteria femoral superficial, que es la que da la irrigación a todo el pie o al miembro inferior, que es muy importante en los ECMOs venoarteriales, y la canulación yo la hago en ECMO venoarterial, la hago exactamente en este punto, en la arteria femoral común. En este punto voy a introducir la cánula que la vamos a ascender a través de toda la aorta abdominal, idealmente hasta la aorta ascendente. Ahora ya vamos a hablar específicamente del ECMO venovenoso. Como les dije ahorita, entonces en el ECMO venovenoso es muy importante tener claro cómo es la anatomía del sistema venoso desde el corazón. Para un ECMO venovenoso, lo importante es, yo necesito una cánula de drenaje y un sistema de drenaje que por excelencia tenemos el sistema femoral, porque va a drenar la mayor cantidad del cuerpo, porque es todo el hemicuerpo inferior. Esa va a ser nuestra cánula de retorno, que como les expliqué ahora, entonces esa cánula se introduce a través de la vena femoral común y se asciende normalmente que quede a nivel de la unión cavoatrial inferior, como lo vemos acá. Esta es la aurícula, esta es la unión cavoatrial superior, esta es la unión cavoatrial inferior. La cánula venosa se debe posicionar a nivel de la unión cavoatrial inferior, la cánula de drenaje. La cánula de retorno, que se va a introducir en la yugular interna, debe quedar posicionada a nivel de la unión cavoatrial superior. Lo importante en cuanto a cómo quedan posicionadas estas cánulas es que deben quedar aproximadamente entre 8 a 10 centímetros de diferencia en la desembocadura o en la punta de la cánula de la unión cavoatrial superior y de la cánula de la unión cavoatrial inferior, porque si quedan a una distancia menor, lo que va a producir es un síndrome de recirculación denominado síndrome de Arlequín, en el cual el paciente no logra estar completamente oxigenado y comienzan a haber cambios a nivel de la anatomía y la fisiología del paciente. Entonces lo importante es que estas cánulas queden posicionadas a esa distancia y, como les digo, idealmente la cánula de retorno, que es la que va a traer la sangre oxigenada a nivel de la unión cavoatrial superior, que va a estar en la yugular interna,
y la cánula de drenaje a nivel de la unión cavatrial inferior, que va a estar a través de la vena femoral común. Existe otra forma de canular ECMO veno-venoso a través de una cánula que se llama cánula Avalon. En la cánula Avalon es una cánula que, como lo podemos ver en esta parte, tiene en la salida de la cánula una Y, y el cuerpo de la cánula tiene 3 orificios. Un orificio que se debería posicionar a nivel de la cava superior de la desembocadura, un orificio distal que se debe posicionar a nivel de la desembocadura de la cava inferior, y un orificio que tiene un lumen interno que debe estar dirigido hacia la válvula tricúspide. Lo que hacemos en esto es que a través del lumen que va a la cava superior y a la cava inferior, que es un lumen recto, vamos a conectar la línea de retorno al ECMO. Y a través del otro lumen, que es este, que solamente tiene una salida que va direccionada a la válvula tricúspide, vamos a conectar la línea de retorno, que sería la línea de sangre arterializada. Entonces, esta es la línea para hacer el drenaje y esta es la línea para hacer el retorno. Entonces, con una sola cánula yo permito que ese paciente esté en un ECMO veno-venoso. ¿Qué facilita esta cánula Avalon? Facilita que el paciente pueda hacer una recuperación mucho más rápida, que el paciente se pueda movilizar, porque en el ECMO convencional veno-venoso yo tengo una cánula que está en la ingle del paciente y una tubería que va hacia el miembro inferior, entonces dificulta un poquito la movilización, mientras que esta cánula solo tengo una cánula en el cuello, entonces eso me facilita que el paciente pueda hacer una recuperación más rápida, porque lo voy a poder rehabilitar físicamente y por ende el pulmón se va a mejorar mucho más rápido. ¿Cuáles son las dificultades para poner cánula Avalon? Sobre todo la longitud de la cánula, porque normalmente están hechas para personas de un tamaño mucho mayor al estándar de los colombianos, porque pues están hechas para americanos convencionalmente. Entonces, posicionar el orificio que va hacia la tricúspide es un poco complejo técnicamente, y si no se posiciona donde es, también puede haber un síndrome de recirculación. Entonces, digamos que es una opción muy buena para pacientes que pueden llevar mucho rato en ECMO o que se va a suponer que va a ser un ECMO veno-venoso muy prolongado, pero no lo utilizamos en todos los pacientes, pero es importante que lo sepamos. Incluso los videos que vamos a ver durante la presentación de la canulación y el paso a paso de la técnica quirúrgica están en una cánula Avalon. Digamos que es muy poco común, entonces lo importante es como que tengamos también el concepto. Para un ECMO veno-venoso, ya hablando como de insumos o equipos que ustedes deban tener como tal para hacer el montaje, aquí en la institución tenemos un instrumental que se llama ECMO percutáneo, que tiene los insumos básicos, pero en llegado el caso que no se tenga ese equipo, que no se tenga ese insumo, lo que necesitamos es un equipo donde haya pinzas Kelly, sobre todo para sujetar los diferentes cables e insumos que tenemos durante la mesa quirúrgica. Necesitamos una pinza Smith, que es una pinza hemostática mucho más larga y fina para hacer la disección. Necesitamos una tijera de mayo recta para poder hacer el corte de las tuberías. Mango de bisturí puede ser 4, 3 o 7 para montar una hoja para cortar las líneas y otra hoja para hacer la incisión en el paciente, que sería una hoja de bisturí 11. Pinzas de tubo, idealmente mínimo 4 pinzas de tubo, este equipo trae 6, mínimo 4 para poder hacer el pinzamiento de las tuberías y de las cánulas, y una disección vascular que realmente es como para facilitar el paso de los puntos, y un portaagujas grueso, que aquí lo denominamos un portaagujas de mayo, para montar los diferentes puntos de sutura para la fijación de las cánulas. Eso es básicamente lo que debe tener el equipo. En cuanto a insumos de central de esterilización o insumos generales, es importante, el paciente se tiene que hacer con técnica estéril, entonces hay que hacer lavado del paciente. El lavado del paciente va desde el cuello, desde la parte inferior del lóbulo de la oreja. Hay que lavar todo el tórax porque se hace una eco subsifoidea. Lavar el abdomen, lavar ambas ingles del paciente y las piernas mínimo hasta la rodilla. Todo eso lo podemos hacer con clorexidina, con soluprep, con prepodina si el paciente tiene alguna herida, y vestimos al paciente con los mismos estándares. Entonces tenemos que dejar libre toda la región del cuello, tenemos que dejar libre la región del tórax y dejar libre ambas ingles para poder hacer la canulación. Necesitamos el instrumental, gasas, compresas y nubos, que es lo que necesitamos normalmente para hacer la curación, Fixomul para cubrir las heridas,
trompas de elefante o estoquinetas, normalmente 2, porque utilizamos el eco para hacer la canulación y el eco para hacer la ecografía subsifoidea. 2 cocas o recipientes, uno para la solución salina heparinizada y el otro para todo lo cortopunzante, y un paquete de cauchos o también me puedo pasar guantes y cortarle la parte pues como distal del guante, con el fin de poder amarrar y tener mucho más seguro el eco y que sea mucho más fácil la ecografía para hacer la canulación. En cuanto a insumos ya de farmacia como tal que necesitamos, entonces necesitamos hoja de bisturí y hoja 20 y 11, 20 para cortar las tuberías, 11 para hacer la incisión sobre el paciente, una jeringa de 60 punta catéter para purgar todas las tuberías y para la canulación, una jeringa de 20 o de 10 para verificar la punción y para irrigarle al intensivista o al cirujano mientras está haciendo la ecografía, solución salina de 500 con 1 centímetro de heparina, Prolene 0 con CT1, que es una sutura monofilamento no absorbible, que es con la que vamos a hacer la fijación de todas las cánulas. Convencionalmente hacemos 2 puntos de fijación para la cánula yugular, 2 puntos de fijación para la cánula femoral. Entonces, más o menos 4 a 5 puntos de Prolene 0 con CT1, 1 para cada fijación. Un conector recto de 3 octavos por 3 octavos sin luer, una tubería de 3 octavos accesoria, Ultec o Duoder para hacer la fijación de la cánula, guantes estériles y obviamente las cánulas que vamos a utilizar en el ECMO. Cánulas, convencionalmente la cánula femoral es una cánula 25 French, que es una cánula muy larga, miren aquí vemos la longitud de toda la cánula, con el objetivo que vaya desde la vena femoral común, normalmente la vena femoral común derecha es como la que más utilizamos, desde la vena femoral común hasta la aurícula derecha o la desembocadura y la unión cabo-atrial inferior, entonces debe ser una cánula larga. Puede ser de muchas empresas, lo importante es entender y tener claro que dependiendo de la casa comercial que tenga la cánula, va a ser los insumos que va a traer. Entonces, por ejemplo, esta, que es la Medtronic, normalmente trae la cánula, el alma de la cánula, trae la guía venosa, trae una aguja con la que se hace punción y trae un kit de dilatadores. Otras cánulas de otras casas comerciales solo trae la cánula y el alma. Entonces, en caso tal de que solo traiga la cánula y el alma individual, hay que tener la aguja, la guía y los dilatadores. La cánula arterial, que sería la cánula que va en la vena yugular interna, convencionalmente utilizamos una cánula arterial en posición venosa, que puede ser, y el tamaño depende mucho del índice de masa corporal del paciente, del peso y la talla. Entonces puede ser 17, 19 o 21 French, dependiendo de cada paciente. Y esta es la cánula Avalon que les estaba explicando ahorita. Entonces tiene un lumen, que es para el drenaje sanguíneo, y un lumen, que es para el retorno de la sangre oxigenada. Entonces es una cánula con 2 lúmenes diferentes y en la cual se pueden conectar ambas líneas, siendo muy consciente de conectar la línea adecuada a la salida adecuada. Tenemos insumos de respaldo. ¿Respaldo para qué? Si se contamina el insumo que viene con la cánula o si la cánula no lo trae. Entonces siempre tenemos que tener el plan B y con qué podemos solucionar esa situación. Entonces tenemos una guía hidrofílica que tiene las mismas características de la guía que trae la cánula, que es de 150 centímetros de longitud, y tenemos una aguja adicional, que es una aguja de guía de introductor, a través de la cual pasa esta guía, y kit de dilatadores que son iguales a los que trae la cánula venosa. En cuanto a la mesa, realmente el arreglo es muy dependiente como de cada uno, pero lo que yo les decía, lo importante es que las trompas de elefante o las estoquinetas, gasas y compresas, la solución salina heparinizada con la jeringa de 60 punta catéter, el kit de dilatadores, el portaagujas con la sutura respectiva para poder hacer la fijación de la cánula, que en este caso es Prolene 0 con CT1, las pinzas de tubo, la Smith, mire que es una pinza larga y con la punta mucho más fina, las Kelly, tijeras para hacer el corte, bisturí 11, bisturí 20 y la tubería accesoria y la ropa para vestir al paciente y vestir al personal que va a estar con nosotros. Vamos a comenzar ahora sí con la técnica como tal del ECMO.
Entonces tenemos que la punción siempre se hace a través de una técnica de Seldinger, que es la misma que utilizamos para coger un catéter arterial, un catéter venoso central, ¿cierto? Entonces a través de esta técnica lo que hacemos es con una aguja de punción, puncionamos el vaso, después verificamos que haya retorno sanguíneo del vaso correspondiente, sea arteria o vena. Verificamos que puede ser una verificación visual a través de retorno o con una jeringa para ser más precisos. Después introducimos la guía, sacamos la aguja y comenzamos a introducir los dilatadores y la cánula. Entonces, por ejemplo, acá vemos como a través de una eco hidratamos un poco el campo quirúrgico y el intensivista o el cirujano hace la punción. Con una jeringa se puede verificar el retorno y posterior a que se verifica el retorno y que estamos en el vaso que realmente es, procedemos a introducir la guía para poder continuar con la canulación. Después introducimos la guía. Lo más importante al introducir la guía es que siempre tenemos que tener control de la guía distal, porque se puede contaminar y es una guía que está dentro de un vaso muy grande y además de eso está dentro del corazón. Entonces introducimos la guía, después saca la aguja, empezamos a introducir los dilatadores. Los dilatadores vienen de diferentes calibres. Convencionalmente viene un dilatador de 12, después un 14, 16 y ya pueden haber de en adelante 18, 20, 25. El médico introduce el dilatador y sobre el primer dilatador hace un corte con hoja de bisturí 11 en la piel para dilatar más y después utiliza la pinza Smith para terminar de dilatar la fascia, la piel, la fascia y los músculos para poder permitir que el paso de la cánula sea adecuado. Comenzamos a pasar los dilatadores tamaño por tamaño para poder verificar y garantizar que se va a dilatar tanto la piel como el vaso para que entre la cánula, que como les dije es de un calibre alto porque puede ser 17, 19 French. Es muy importante, el cirujano siempre a medida que va sacando el dilatador va introduciendo la guía, porque si no la guía se puede salir, listo, y necesitamos que la guía quede en la posición donde deba estar. Durante ese proceso normalmente hacemos la purga del circuito accesorio, que era la línea de 3/8 que les mencionaba que teníamos que tener. Esta línea va a quedar accesoria para la tubería de retorno, que va a ser de la vena yugular interior. ¿Por qué? Porque normalmente el circuito del ECMO, si lo pueden ver acá, es un circuito que está diseñado para canulación femoral y yo necesito ascender la tubería de sangre oxigenada, o sea la de retorno, la necesito ascender hasta la yugular en una cánula que está en el cuello. Entonces la tubería no me va a alcanzar, entonces necesito hacer una adición. Este circuito, ¿qué es lo más importante? Que lo tengo que purgar muy juiciosamente con salino heparinizado, porque pues el paciente tiene que estar heparinizado todo el tiempo, y al ECMO nunca le puede entrar una burbuja de aire porque no tiene sistema de salida. Entonces tenemos que ser muy conscientes de realmente hacer una purga de esa tubería que sea la adecuada y que permita que no vaya a quedar burbujas de aire. ¿Esto se puede hacer en qué momento? O antes, mientras el personal todavía no se ha lavado, o como en este caso se puede ir haciendo mientras el intensivista o el cirujano hace la dilatación, porque digamos que ellos meten varias veces el dilatador para poder dilatar bien el espacio. Y ahí es importante siempre tener un control de la guía. Si lo vamos a hacer en este momento, entonces podemos pisar la guía con una pinza o con una Kelly sin cogerla directamente, y estar pendiente que en caso tal que el cirujano realmente no le dé, tener los insumos como para irlo haciendo. Entonces esto es muy importante. Nos podemos ayudar de una pinza de tubo para quitar las burbujas de aire, pero lo importante es que no vayan a quedar. De ahí procedemos a hacer el armado de la cánula. Entonces siempre el lumen interno de la cánula lo debemos lavar con solución heparinizada y después introducimos el alma de la cánula. Una vez eso ha pasado, pasamos la cánula a través de la guía, siempre informando verbalmente en voz alta al cirujano que ya tenemos la punta de la guía en nuestro poder. ¿Por qué? Porque en caso tal de que el cirujano introduzca la cánula y la guía aún no esté en nuestro poder, la guía va a quedar intramural en el vaso.
entonces eso es un riesgo muy grande porque no vamos a tener cómo rescatarla. Entonces siempre necesitamos informarle al cirujano que ya tengo la guía en mis manos. Entonces uno hace el paso, siempre controlando la parte distal para que no se vaya a contaminar, y se informa al cirujano y él ya procede a introducir la cánula. Aquí el cirujano comienza a introducir la cánula, siempre teniendo control de la guía distal para que no se vaya a contaminar ni la cánula ni la guía. Y el cirujano comienza a introducir la cánula de la yugular interna. Este mismo paso es para la vena femoral común, es exactamente la misma técnica y tenemos que tener el mismo control. En muchas ocasiones los músculos del cuello son muy rígidos, entonces a veces el cirujano, aunque haya dilatado, la cánula no pasa, sobre todo con esta cánula Avalon, que es una cánula muy grande. Entonces tenemos que tener siempre, además del control de la guía, el bisturí a mano. Por ejemplo, aquí el cirujano está haciendo más corte con el bisturí para poder que la cánula logre pasar, y la pinza Smith, que aquí vamos a ver cómo el cirujano la usa, y lo que hace es introducirlo a través de la incisión y abrir la pinza para poder disecar más la fascia y los músculos. Una vez ya esto esté hecho, entonces el cirujano sigue haciendo el paso de la cánula a través del vaso. Es importante siempre tener gasas y compresas a mano porque algunos agujeros de la cánula ya están adentro, pero otros están afuera, entonces va a haber retorno de sangre del paciente, entonces para que no se vuelva pues como un campo quirúrgico muy sucio, entonces siempre tener como el control de el sangrado y el control de la guía es lo más importante. Una vez ya la guía se ha posicionado donde el cirujano considera adecuado, entonces hacemos a continuación el retiro del alma y de la guía. Entonces aquí retiramos la guía, retira el alma e inmediatamente se pinza con una pinza de tubo la cánula para evitar que haya un retorno de sangre. El cirujano te entrega el alma de la cánula y siempre se debe guardar, porque si hay algún inconveniente en la canulación, si hay que retirar la cánula por alguna razón y volverla a poner, esta guía, esta alma es lo que me va a garantizar que realmente yo pueda volver a armar la cánula y se pueda volver a utilizar la cánula. Entonces siempre hay que guardarla, tanto el alma como la guía. ¿Listo? Y muy pendientes de tener la pinza de tubo para poder pinzar la cánula. Después procedemos a hacer la fijación de la cánula en el orificio de salida. Entonces la fijamos con el Prolene 0 con CT1, ya el intensivista y el cirujano tienen la técnica para hacer la fijación, y después pasamos a hacer la medición de las tuberías. Es muy importante el trabajo en equipo en esta parte porque con perfusión hay que confirmar muy bien cuál es la tubería de drenaje y cuál es la tubería de retorno. Esa es la parte más importante porque si hacemos una conexión inadecuada, eso es un daño muy grave en el paciente. ¿Listo? Entonces se confirma con perfusión cuál es la de drenaje y cuál es la de retorno, y con perfusión, además de eso, también se confirma la longitud. Con perfusión o con la hemóloga se confirma la longitud en la cual yo quiero tener esa adición que le voy a hacer a la tubería. Entonces, en un caso de un ECMO venovenoso convencional, en el circuito de retorno yo debo poner un conector recto de 3/8 por 3/8, que era uno de los insumos que teníamos, y la tubería adicional que ya habíamos purgado con solución heparinizada. Y en el circuito de drenaje, como normalmente está en la vena femoral derecha, entonces no le tengo que poner ninguna adición, sino que conecto la tubería directamente sobre la cánula. ¿Listo? Importante, al momento de hacer la conexión de la tubería con la cánula, siempre tenemos que tener a mano solución salina heparinizada, por lo que les comenté al inicio. Las tuberías y las cánulas no pueden tener burbujas de aire, entonces siempre, mientras el médico está haciendo la conexión de la tubería, siempre se tiene que estar irrigando constantemente solución salina heparinizada para poder evitar este riesgo. Y ya después vamos a ver el cambio incluso de colores. Una vez ya tenemos conectado el circuito, tanto el circuito de retorno como el circuito de drenaje, iniciamos ECMO. Y ya cuando hemos iniciado ECMO, entonces logramos ver la sangre del circuito de drenaje, que es mucho más oscura porque es sangre desoxigenada, y la sangre del circuito de retorno, que es mucho más clara porque viene ya sangre oxigenada. Después de esto procedemos a hacer la fijación distal de la cánula. Esta es la fijación inicial,
que hicimos, que fue la primera, después de haber introducido la cánula, siempre hacemos esta fijación inmediatamente para disminuir el riesgo que la cánula se pueda salir. Y en la fijación que hacemos distal, que se puede hacer en el anillado, en el cuerpo o en el conector que trae la cánula, siempre lo hacemos poniendo un duoder o un ultec grueso sobre la piel del paciente, y sobre este el médico fija el punto, con el fin de que de proteger un poquito la piel del paciente, que va a estar mucho tiempo con esta fijación, y de evitar pues más úlceras por presión o lesiones en el paciente. Una vez ya hemos hecho toda la fijación de las cánulas, entonces vamos a proceder a hacer la curación. La curación siempre debe ser con técnica estéril, y lo ideal es poner más o menos 2 nugos doblados, o sea que quede muy abollonado, porque es un paciente que está anticoagulado, que va a sangrar. Entonces poner varias gasitas que puedan absorber esa sangre y fijarlo después con Fixomul. En las cánulas femorales, como son cánulas tan largas, normalmente el anillado queda parte del anillado afuera. Lo importante es que siempre el anillado de la cánula debe estar cubierto con gasa y Fixomul, siempre. ¿Listo? Y cuando es ECMO veno-venoso, como este caso, las tuberías que tenemos las debemos ayudar a fijar en la parte del tórax del paciente, con el fin que la movilización de esas tuberías no vayan a permitir o a ocasionar que las cánulas se puedan soltar un poquito y pues un accidente muy grave en el paciente. Ahí terminamos como el tema del ECMO veno-venoso. ¿Qué es importante? Conocer la técnica de Seldinger, digamos que eso es lo más importante, saber que tengo que tener una cánula que va de drenaje y una cánula que va de retorno, que ambas van en venas, entonces la de drenaje en la vena femoral común y la de retorno en la vena yugular interna. El paciente tiene que estar heparinizado, entonces convencionalmente, cuando después de hacer la punción, que yo ya verifiqué que estoy dentro del lumen del vaso, en ese momento, mientras estoy pasando la guía, ahí debo heparinizar el paciente, ¿listo? Con lo que corresponda con el peso. Eso también es importante como que lo vayan verificando. Y tener los puntos para la fijación, que es ProLN0 con CT1, digamos que eso a grandes rasgos es más o menos lo que necesitamos así convencionalmente para un ECMO veno-venoso. Con el eco subsifoideo lo que verificamos es que realmente la cánula de drenaje quede a nivel de la desembocadura de la cava inferior y la cánula de retorno queda a nivel de la unión cavo-atrial superior. Pasamos al ECMO venoarterial. Digamos que en cuanto a insumos y técnica quirúrgica es la misma que el ECMO veno-venoso. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Que estamos canulando una vena y una arteria. La vena es de drenaje y la arteria es de retorno. Lo que vemos diferente en cuanto a la canulación y en cuanto a los insumos que necesitamos es que normalmente la cánula que ponemos a nivel arterial femoral, que la ponemos en la arteria femoral común, como les expliqué ahora, es una cánula que puede ser 15, 17 o 19 French. Normalmente los vasos femorales, comúnmente en nosotros, miden aproximadamente 18. Entonces, si yo pongo una cánula, por ejemplo, 17, porque sea un paciente que es relativamente de un tamaño considerable, si yo pongo una cánula 17, quiere decir que yo le estoy dejando solo uno para el retorno a la pierna, porque recuerden que aquí es la arteria femoral común, y de ahí esa arteria femoral común se divide en la arteria femoral profunda y la arteria femoral superficial, que es la que lleva toda la irrigación al miembro inferior. Si yo estoy casi que tapando todo el lumen de la arteria femoral común, quiere decir que va a ir muy poco flujo de sangre hacia esta pierna, y eso puede ocasionar muchos daños en el paciente, daños tan graves como una isquemia del miembro inferior y terminar en una amputación. Entonces debemos hacer todo lo posible para evitar esto: amputación o síndrome compartimental, isquemias, trombos. Para los trombos anticoagulamos, y para la isquemia y el síndrome compartimental entonces ponemos un catéter de reperfusión, que lo que hace es sacar la sangre de la cánula arterial y enviarla directamente a la arteria femoral superficial para suplir los requerimientos sanguíneos de ese miembro inferior. Eso es como lo más importante en el ECMO venoarterial percutáneo. En cuanto a insumos, como les digo, es muy similar, el mismo instrumental, los mismos insumos generales, el paquete de ropa, las gasas, el Fixomul, las trompas, las cocas, eso digamos que es todo convencional. En cuanto a insumos de farmacia, cambian.
Cambia que lo que yo necesito para hacer el catéter de reperfusión. Del resto es todo igual. Yo tengo la misma jeringa, las hojas de bisturí, el salino heparinizado, el mismo Prolene 0 con CT1, pero para poder hacer la conexión del catéter de reperfusión necesito una llave de 3 vías, un adaptador macho-macho y una extensión de anestesia que me va a permitir sacar la sangre de la cánula arterial directamente al catéter y el catéter de reperfusión y las cánulas venosa femoral 25 y la arterial femoral, que como les digo depende mucho del peso y la talla del paciente. Este es el catéter de reperfusión que tenemos nosotros en este momento en la institución. Es un catéter que es muy largo, si ustedes ven el tamaño del catéter es todo esto, es un catéter de 23 centímetros, lo que me garantiza o me permite que el catéter vaya muy profundo en la arteria femoral superficial para garantizar ese flujo. El catéter trae consigo una llave de 2 vías, entonces yo necesito hacer conexión de otra llave de 3 vías para poder garantizar que ese catéter siempre va a estar anticoagulado y que no se va a tapar con algún trombo durante todo el tiempo que el paciente esté en ECMO. Tenemos los mismos insumos de respaldo, la guía hidrofílica y la aguja de punción, y la técnica de canulación es la misma, es la técnica de Seldinger. Primero la aguja, punciono la vena, paso después la guía, después los dilatadores y después la cánula. Ese es el paso a paso básico. Después hago lo mismo con la parte arterializada, entonces punciono la arteria, verifico el retorno, paso la guía, de ahí paso los dilatadores y después la cánula y fijo todas las líneas. Posterior vamos a hacer la punción para el catéter de reperfusión. Convencionalmente el catéter de reperfusión lo ponemos, como es un catéter largo y yo no me puedo chocar con el lumen de la arteria, miren la arteria está por acá, si yo chuzo acá voy a chocar el catéter de reperfusión con la cánula arterial, entonces punciono acá, pero la punción sobre la arteria debe ser directamente sobre la arteria femoral superficial. Entonces punciono aquí la arteria como tal, paso la guía y paso el catéter de reperfusión. Ese catéter de reperfusión, como les digo, lo deben conectar al lumen que trae la cánula arterial. Hay muchos tipos de catéter, hay catéteres anillados, catéteres de 2 vías como vemos acá, incluso en algunos casos no se pone catéter sino que se pone otra cánula arterial que puede ser pediátrica para reperfundir esa pierna. En algunos casos es un catéter como nosotros lo tenemos, que es un introductor como tal, que es este, que es muy largo. En otros es un catéter que puede ser Arrow, anillado. Entonces digamos que eso depende de qué insumo tengan en ese momento en la institución y con qué cuenten. Lo importante es que garantizar primero que va a ir sangre de la línea arterial a través de una extensión al catéter, y segundo, garantizar que siempre ese catéter va a estar heparinizado. Listo, eso es como lo más importante, que siempre el catéter vaya a estar heparinizado, para lo cual utilizamos la llave de 3 vías y el macho-macho para poder garantizar y que después el personal de la UCI haga la conexión de la línea heparinizada. Esto nos disminuye una de las mayores complicaciones en el ECMO venoarterial, y es que la isquemia del miembro inferior. Digamos que eso es de los pasos más críticos y de las complicaciones que uno ve más graves en cuanto a calidad de vida del paciente. Que un paciente que se conectó en ECMO, que si bien sabemos que es una terapia casi que de última instancia y que es la opción para rescatar la vida de ese paciente, que el paciente quede vivo pero sin una pierna porque no se puso el catéter de reperfusión. Entonces, en algunos casos, cuando hacen la eco del vaso femoral y ven que es un vaso de muy buen tamaño y que la cánula que necesita puede ser 17 o 15, entonces se dan el chance y no ponen el catéter de reperfusión. Pero hay que hacer un seguimiento muy importante con NIRS para mirar la oxigenación del miembro inferior. Hay que hacer seguimiento a la temperatura de ese miembro y a la coloración de ese miembro inferior para poder garantizar que no vaya a empezar a hacer isquemia con los días que esté en la terapia. Y si eso pasa, entonces hay que poner el catéter de reperfusión, ¿cierto? O sea, si empieza a mostrar síntomas de isquemia, hay que ponerlo si no se puso inicialmente, que también puede pasar, pero si no se pone, hay que hacer un seguimiento exhaustivo como esa extremidad.
La curación es convencional, como ven acá, siempre se tapan los sitios de inserción y toda la extensión del anillado. Miren, por ejemplo, acá vemos, esta es la cánula venosa de drenaje y esta es la cánula arterial de retorno. Miren el anillado de la cánula arterial en comparación al anillado de la cánula de drenaje. Entonces queda mucha cantidad del anillado y siempre se debe cubrir con nugosa y gasa para evitar pues como el riesgo de que la cánula se vaya a desplazar y poder garantizar que toda la parte anillada está cubierta. Muchísimas gracias a todos por la atención. Esto es como lo que tenía para mostrarles en cuanto al ECMO y la parte de la técnica quirúrgica como tal y de los insumos que hay que tener. Que tengan un feliz día.